Los ciudadanos no esperan de sus gobernantes que sepan gestionar el día después de una tragedia, ni que expliquen con soltura ante las cámaras qué pudo salir mal. Lo que exigen es que esas tragedias no ocurran, que se detecten a tiempo los fallos y que se invierta lo necesario para evitarlos. Resulta especialmente hiriente que en pleno mitin electoral el presidente del gobierno blinde a un ministro cuestionado por el trágico accidente ferroviario de Adamuz y diga que las tragedias desgraciadamente suceden, como si este suceso fuera, pues un desastre natural incontrolable. Yo me pregunto, ¿qué habrán pensado los familiares de las víctimas al escucharlo? Pedro Sánchez y Óscar Puente niegan informaciones, esquivan responsabilidades y lanzan balones fuera ante una tragedia que ha costado la vida a 45 personas. Intentan imponer un relato que habrá que ver si la investigación lo corrobora. ¿Y todo esto qué ha provocado? Bueno, pues que hoy más que nunca nos falte confianza en el servicio ferroviario y aún más en los que lo gestionan. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Desde el trágico accidente ferroviario de Adamuz, el ministro Óscar Puente sostiene que todo el tramo de la línea Madrid-Sevilla ha sido renovado de forma integral. Sin embargo, ayer El Mundo revelaba que el tren Irio descarriló en una vía sin renovar fabricada en 1989. Es más, el propio presidente de Adif reconocía hace apenas unos días que el punto del accidente podría ser el que conecta un tramo nuevo con otro antiguo, aunque finalmente el descarrilamiento se produjera en la parte renovada. Y ahora el ministro matiza. Dice que renovar toda la vía no implica, ojo, renovar todos sus elementos. En definitiva, medias verdades que no aclaran lo ocurrido y que solo añaden más confusión a un suceso que ya de por sí es muy grave. Por eso, más allá del ruido político, es clave escuchar a quienes investigan los hechos, los técnicos que ya trabajan para determinar la causa exacta del descarrilamiento. Zambranos, buenas noches. El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios parece, tenerlo bastante más claro que el ministro Puente. José Luis, buenas noches. Así es, porque el presidente de CIAF, la entidad que es la encargada de desvelar qué pasó en el accidente de Adamuz, apunta directamente a la soldadura, en concreto a la rotura de esa soldadura hecha entre una pieza nueva y una antigua como la principal causa del accidente. Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia ha sido la rotura no tanto del carril como de una soldadura. En el momento en que sepamos exactamente cuál ha sido la causa de la rotura y el que ha producido el descarrilamiento, y luego ya viene la mala fortuna de los choques, etcétera, lo que sí que vamos a ver es por qué se encontraba así esa soldadura, cómo se podría haber detectado, etcétera, etcétera. Desde la investigación va a ir mucho más allá. Todos creíamos que se había hecho una remodelación, una renovación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento y no ha sido así. De este asunto y de la crítica situación política de Puente también ha hablado el candidato del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañeco, en una entrevista concedida aquí a esta casa, Castilla y León Televisión, que luego veremos. El ministro de Transporte sigue hablando con los medios, aunque sus mensajes a veces crean más desconfianza sobre la red ferroviaria que seguridad. Laura, hoy ha llegado a decir que si se hubiera realizado una revisión un día antes en el tramo del accidente, el problema no se hubiera detectado. Sí, Óscar Puente asegura que ni siquiera el día antes se podría haber evitado el accidente porque cree que la vía no habría dado síntomas, no se hubiera visto nada. Y también ha explicado lo que significan sus palabras sobre una renovación integral. Dice que esto implica que la vía se renueva de punta a punta, no en todos sus elementos, es decir, que se revise íntegramente y se sustituyen todos aquellos elementos que, según criterios técnicos, se considera que deben ser sustituidos. Hoy desde su partido, desde el PSOE, defienden su gestión. Nuestro reconocimiento expreso al ministro Óscar Puente por ese ejemplo de transparencia, de rendición de cuentas, desde el primer momento, desde el primer minuto estando allí, dando la cara, ofreciendo comparecencias, ofreciendo ruedas de prensa que ustedes supongo que no habían visto nunca.
Bueno, el Partido Popular eleva la tensión, dice que Pedro Sánchez ha colocado a Puente como cortafuegos y una vez más evidencia un partido a dos velocidades, la de Feijóo y la de Isabel Díaz Ayuso. Todos piden la dimisión de Óscar Puente, pero mientras que Feijóo se queda ahí, Isabel Díaz Ayuso da un paso más allá. Exige también que se debe ir Pedro Sánchez. Ayer no daba crédito a las palabras del presidente del gobierno en el mitin de Aragón, todavía con las víctimas, algunas de ellas sin enterrar. Lo que estamos viendo es un ministro especialista en redes sociales, al que le he dedicado mucho más tiempo que a las redes ferroviarias, y aquí parece que nadie asume ninguna responsabilidad. Óscar Puente no puede sentarse mañana en la mesa del Consejo de Ministros. Tiene que dimitir, porque sus años al frente del Ministerio solo han servido para proponer ocurrencias, insultar gravemente cada día, aunque en realidad quien debería empezar por dimitir es su jefe, Pedro Sánchez. El cese inmediato del ministro Óscar Puente. No podemos permitir, Vox no lo va a permitir, que los causantes de esta gestión criminal sigan en el poder. Bueno, pues después de 5 días de caos en los rodalías de Cataluña, hoy de nuevo el servicio se ha suspendido y se ha vuelto a poner en marcha varias veces, provocando, como se pueden imaginar, incertidumbre, caos y mucho cabreo entre los usuarios. Puente habla de un posible ciberataque o sabotaje. Pero Laura, este no es el único incidente hoy en la red ferroviaria de nuestro país. No, no es el único. A la sensación de inseguridad transitoria que sienten muchos usuarios se suman informaciones como estas que no ayudan. Hoy hemos conocido 2 roturas más de la vía. Una de ellas aquí, en Tarragona, en la línea de alta velocidad que une Madrid con Barcelona. Este tramo, por el que de normal pasan los trenes a 200 kilómetros por hora, se ha tenido que limitar a 80 y ha provocado retrasos considerables en los trenes. La otra rotura se ha producido muy cerca de donde ocurrió el accidente de Adamuz, en la propia provincia de Córdoba, en la línea que une esa ciudad con Julio Anguita Almodóvar II. Se trata de una aguja de bifurcación y la pieza tendrá que ser sustituida. Un caos ferroviario que también continúa en Rodalías, porque esta mañana el servicio se ha tenido que interrumpir hasta en 2 ocasiones, esta vez por un error informático. Los usuarios preparan una manifestación como protesta ante unos trenes que de momento se recuperan de forma progresiva con tramos aún suspendidos. Todo este caos se ha cobrado ya las primeras víctimas políticas. El Ministerio de Transportes ha cesado al director de Rodalías y al director de mantenimiento de Adif. Junts hoy pedía también que estas responsabilidades alcancen al ministro Puente. El ministro Puente debe asumir también responsabilidades por la gestión de la crisis de cercanías en Cataluña, en las que además ha demostrado o bien desidia o ignorancia, o ambas cosas. Y precisamente hoy les hemos preguntado sobre esto, si debe dimitir Óscar Puente. Gran participación en la encuesta de hoy, en la que podemos concluir que el 67% de ustedes cree que sí, que Óscar Puente debe marcharse del ministerio, mientras que el 33% considera que no. Bueno, está claro, gracias Laura, que Óscar Puente siempre genera mucho debate, porque es verdad que ha sido una de las encuestas más participadas en la historia de Cuestión de Prioridades. Bueno, estamos aquí en Madrid, voy a presentarle a los contertulios que me acompañan esta noche de lunes. Chema Crespo, buenas noches. Carlos Dávila, ¿qué tal? Buenas noches. Ketty Garat, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Vamos a trasladar esta encuesta también aquí a los contertulios. Ketty, dimisión sí, dimisión no, es el momento, se ha precipitado el PP. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que Óscar Puente tenía que haber dimitido hace mucho tiempo. Yo creo que desde hace mucho tiempo Óscar Puente es una persona que no es digna del cargo que ostenta, y lo demuestra en su trato casi matón a veces, en su trato con los periodistas y con los propios ciudadanos. Esa actitud que ha mostrado, o esa cara que ha mostrado precisamente en el inicio de toda la gestión de la crisis del sector ferroviario. Ahora, me preguntas concretamente por esta gestión. Yo creo que todavía no. Yo creo que todavía nos tiene que dar muchas explicaciones y demostrarnos, entre otras cosas, explicarnos lo que nos ha explicado hoy el presidente de la CIAF.
esta mentira, esta burda mentira, que nos viene a mezclar o a simular que una reforma integral es una reforma parcial. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice lo que dice: parcial es parcial, integral es integral. Y lo que nos ha dicho Óscar Puente, después de atacar de una manera muy burda, e insisto, con muy poco decoro y saber estar, un ministro del Gobierno de España señalando y tildando de bulos las informaciones de los medios de comunicación que luego se han demostrado verídicas, es que él mentía, porque donde él decía reforma integral, se ha demostrado que era una reforma parcial. Por lo fácil que hubiera sido que hubiera explicado el primer día eso de la reforma integral, qué significa desde el punto de vista del sector ferroviario, ¿no? Yo creo que con estas mentiras alguien puede pensar, bueno, pues lo lógico es la dimisión. Yo creo que todavía no, porque se tiene que demostrar exactamente quién es el responsable de esa falta de mantenimiento o de esas órdenes contradictorias por las cuales se pagan a unas empresas para que hagan una reforma integral y, sin embargo, no dan los servicios que se le han encomendado. Y de eso, entonces sí habrá que buscar responsables. De momento, como decíamos antes, ha cesado el director operativo de Rodalías y el responsable del mantenimiento de Adif. Yo no sé si son cabeza de turco o es una forma también de decir esto va a tener consecuencias. Dimisión sí, dimisión no. Chema. Pues estoy con Ketty, cada cosa a su tiempo, ¿no? Yo creo que en plena crisis, me parece que quienes están al frente de la crisis lo que deben hacer es rematar, explicar, aclarar lo que ha sucedido y posteriormente el presidente del Gobierno... Bueno, y las investigaciones paralelas, ¿no?, que se están haciendo, claro. Y con todo ello, ¿no?, con todo ello, determinar si ha habido negligencia, si no la ha habido, si ha sido la fatalidad, si ha sido otra cosa, si se ha mentido, si no se ha mentido, etcétera, etcétera. Claro, aquí desde el momento en el que ha sido tanta noticia, la desgracia que hemos tenido que sufrir, como el debate interno que se ha suscitado en el Partido Popular para ver cuál es el tono que se debía marcar, y hemos vuelto a presenciar que el señor Núñez Feijóo y sobre todo el presidente Moreno Bonilla pues ha dicho, oiga, vamos a ver cómo salimos de esta juntos, colaborando, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya ha habido alguien que desde el primer instante dice, aquí lo que tiene que hacer es dimitir y con él el presidente del Gobierno. Claro, fijadas... En el instante no, un par de días, vamos a decir 3 días. Bueno, 3 días. Bueno, ha tardado, ¿te refieres a Isabel Díaz Ayuso? Prácticamente en tiempo real. Lo que quiero decir con ello es que cuando las ofensivas son brutales, las defensas pues también se convierten en brutales. Y en eso, quienes perdemos somos los ciudadanos, quienes pierden son los usuarios, que se merecen todo tipo de explicaciones. En el caso de Óscar Puente, en esto ya sí discrepo con Ketty. Claro, es que a Óscar Puente no se le perdonó el discurso, a mi juicio, brillantísimo, que hizo en la réplica a Núñez Feijóo en el discurso de investidura, cuando le dijo aquello, señor Feijóo, de ganador a ganador. ¿Pero y eso qué tiene que ver con lo que ha ocurrido ahora? Bueno, yo estoy diciendo que... Oye, te pregunto, No, hombre, yo sé lo que quiero decir y tú lo sabes. Venga, también. Pues explícate. En todo caso, cuando alguien da la cara y la da de una manera contundente y la da con convicción, pues lógicamente desata las iras de aquellos que no son partidarios suyos. Quiero decir con esto... Le tenían ganas, es lo que quieres decir. Absolutamente, pero eso para mí tampoco es relevante, porque a mí el tono que utilice cada uno, a mí el tono de Tellado no me gusta, no tiene nada que ver con Feijóo, pero si Tellado está ahí es porque Feijóo quiere que esté ahí. O sea, yo en eso no le doy la importancia que se ha pretendido dar, porque el desempeño político discursivo es el desempeño de papeles. Yo quiero juzgarlos a todos por la eficacia en la solución de la tarea que tienen. Yo nunca he visto, solo un pequeño matiz, querido Carlos, yo nunca he visto al señor Tellado señalar a periodistas, insultar como nos ha insultado hasta el extremo a periodistas y a medios de comunicación, hasta el punto de que tuve que pedir amparo ante los compañeros de la APM que me lo dieron, porque era ya un señalamiento reiterado, vejatorio,
e infame por parte de un ministro del Gobierno de España. Yo no lo he visto Sí, él con ni a tu Miguel medio, Tellado, no, y conmigo. Con tu medio y contigo personalmente, y me consta y lo sabes bien, lo sé. ha tenido Con una El Mundo y con No sé. ABC y con No, muchos, pues, bueno, pero que te llama panfleto a diarios nacionales muy reconocidos. No nos equivoquemos, yo a Ketty la entiendo. Y que te llame inefable un ministro del Gobierno de España al que le pagamos todos el sueldo, a mí me parece poco decoroso y que no es una persona digna de ostentar el puesto. Bien. Yo entiendo que suena muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es que no es digno. Alguien que no respeta a todos los ciudadanos que le están pagando el sueldo. Y yo también soy una ciudadana, igual que lo es Chema o igual que lo somos cualquiera de los que estamos aquí. Hombre, Chema, equiparar la tragedia de los 45 personas que ya no viven entre nosotros porque han muerto en un drama, en un accidente brutal con el supuesto debate que ha habido en el Partido Popular a cuenta de si metían más leña o metían menos leña, a mí me parece por lo menos un poquito exagerado y esotérico. Eso por una parte. Por otra parte, si debía haber dimitido o no debía haber dimitido, yo estoy en principio que tenía que haber dimitido mucho antes. Y como tenía que haber dimitido antes, no se plantea lo que tenía que haber dimitido ahora porque ya está fuera de todo tono. Es decir, lo que está haciendo Puente es clarísimo. Está haciendo una estrategia marcada por no se sabe quién, probablemente por él solo, de hacer una especie de ceremonia de la confusión con muchos datos. Porque saben que todos estos datos que nosotros metabolizamos difícilmente, ¿cómo lo metabolizarán los ciudadanos? José Luis, porque es muy difícil saber esto, saber lo de las anchas de las vías, saber todo este tipo de cosas, es muy difícil, porque ninguno somos expertos, y el que sea experto miente porque no lo sabe. Es decir, que cada día se nos dice una cosa. Ahora, lo que queda claro ahora es que ya sabemos lo que ha pasado. Y si sabemos lo que ha pasado, hay un responsable de lo que ha pasado. Esto es absolutamente evidente. Por tanto, el que responsable de lo que ha pasado tiene que dimitir, tiene que marcharse, porque hay 45 personas fallecidas y 27 todavía en los hospitales. Esto no puede ser. La pregunta, Carlos, ¿y lo va a hacer si finalmente se demuestra que hay cierta responsabilidad en el Ministerio de Transportes? A él le da igual, porque es que el Partido Socialista, el gobierno del Partido Socialista se caracteriza por una cosa: les da absolutamente igual lo que pase a su alrededor. Ellos hacen lo que les da la gana, lo que hace Sánchez. Mirar a otro lado. Y entonces no tiene ningún interés, no por dimitir, sino ni siquiera presentar un problema a la ciudadanía. Ahora mismo la ciudadanía no es que esté confusa, está irritada. Tiene una hartura. Yo tengo que mañana viajar en tren. Y hoy he dicho una cosa, que es que tengo miedo. Perdón, tengo miedo a montarme en el tren. Y no estoy diciendo una cosa que sea una cosa muy particular mía, sino que lo comparto con algunas otras personas. Lógico. Pues fíjate, yo creo que hay que tener cuidado cuando hablamos públicamente en decir esos mensajes, Carlos, porque yo he venido... yo no estoy hablando de ningún mensaje. Yo digo que cuidado con lanzar ese miedo a los ciudadanos, cuidado que da miedo montar en los trenes. Un momento. Porque es verdad que estamos hablando de cosas excepcionales. Es verdad también que están ocurriendo muchos casos estos días. Hoy hemos visto en Barcelona, hemos visto en Córdoba. Déjame que te explique. Pero yo he venido hoy en AVE y... Déjame que te lo matice. Tiempo y forma. Déjame que te lo matice. Yo no estoy lanzando ningún mensaje. Yo estoy diciendo cuál es mi situación anímica respecto a eso. Sí. Eso es personal. Y yo la entiendo, y yo creo que seguramente la inmensa mayoría de los españoles esté como tú, Carlos. Lo que pasa es que, fíjate, yo creo que el que principalmente infunde el miedo son las autoridades que de repente toman una decisión. O sea, lo importante no son los vaivenes del tren, son los vaivenes políticos. Y cuando una autoridad toma la decisión de ahora te subo la velocidad, ahora te la bajo, ahora te la vuelvo a subir y ahora te la vuelvo a bajar, pues a lo mejor el chacacha del tren que decía la canción quitan el rodalí, ya no tiene gracia. Lo vuelven a poner en marcha cuatro veces. Y eso sí que infunde miedo en la ciudadanía española, que yo creo que eso es contra lo que tenemos que luchar, porque efectivamente son cosas muy sensibles que hacen muy vulnerable al ciudadano que tiene que coger un tren. Como mínimo transmite incertidumbre. Claro. Como mínimo. La incertidumbre la transmite el gobierno, perdona, Chema. Claro, a eso yo me refería a eso. Vamos a ver, y si es que además es justo que sea así. Es decir, yo creo que fue Felipe González que dijo aquello cuando sus primeras campañas de que voy a cambiar España. ¿Y en qué consiste el cambio? Que España en funcione. Hacer que las cosas funcionen. Que España funcione. Y por lo tanto, aquí de lo que se trata, el buen gestor
es el que hace que las cosas funcionen. Es decir, yo creo que construir una estación nueva, construir un ambulatorio, construir un instituto, incluso nosotros podemos decidir que se haga. Lo importante es que luego eso esté perfectamente dotado, perfectamente mantenido, perfectamente sostenido y sea útil a los ciudadanos. No es noticia que los trenes salgan a su hora, pero es cierto que llevamos unos meses en los cuales ahí en las estaciones nuestras que antes decían, no vayas con tanta prisa que siempre llegan tarde, hace tiempo que dice, no, ya no llegan tarde, llegan a su hora. Por lo tanto... No, ahora no llegan a su hora, te digo lo que ha venido sucediendo. Al mismo tiempo... Pero fíjate, Chema, te voy a hacer una pregunta, porque más allá de... Sí, que es verdad que hay muchos retrasos, etcétera, que yo creo que la gente ya lo ha normalizado, porque, en fin, estamos acostumbrados a que el tren no llegue a su hora o que salga tarde. Nos habíamos acostumbrado a que llegara. Ahora estamos hablando de otro tema. Claro, la gente se pregunta en sus casas, ¿pero qué está pasando en este país para que haya tantas roturas de vías? Para que se suspendan el tráfico de ferroviario hoy en Barcelona, en Córdoba, en Cataluña ha sido para que se cree la sospecha antes del accidente no y ahora para que se cree la sospecha sobre las propias vías. Mira, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Ahora se escucha a los maquinistas y antes no? ¿O qué está pasando? Ha sucedido la desgracia, que ojalá, maldita desgracia, que no hubiera sucedido nunca, y a partir de que ha sucedido la desgracia, aquí va a haber una revisión generalizada que seguramente no se ha hecho con toda la Santa Bárbara cuando truena. Porque es que resulta, además, Santa Bárbara cuando truena. Estábamos muriendo de éxito con el ferrocarril en España. De usuarios, pero si llevamos de millones y millones de usuarios, yo creo que la incorporación de competencia por el mismo trazado ferroviario ha sido un problema, pero la desgracia ha ocurrido y yo no sé, aquí de lo que se trata de evitar es si esa desgracia en concreto era evitable o no era evitable. ¿Sabes a mí qué me indigna? Me indigna haber conocido esta tarde las dos dimisiones o los dos ceses directamente de los dos altos cargos de Rodalíes y relacionados con Rodalíes, porque son los dos relacionados con Rodalíes. ¿Con cabeza de turco que preguntaba yo antes? Cabeza de turco y pago directo o moneda de cambio para la gobernabilidad de España, porque es la exigencia que ponen encima de la mesa Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya. Y eso es lo que no es admisible. O sea, estás hablando... O sea, aquí los muertos no es una cuestión cuantitativa, uno solo nos basta. Pero ha habido un siniestro ferroviario de 45 víctimas mortales y no han motivado ni una sola dimisión ni destitución por parte de la cúpula de Renfe y de la cúpula del Ministerio. Y solo por una muerte, que ya es muchísima, en Cataluña por Rodalíes, por un accidente en Rodalíes, entonces ahí sí que tenemos que tomar decisiones. Las explicaciones van en función, no sé, de la procedencia ideológica del partido político que sustenta al gobierno. Es que es un poco vomitivo, perdonadme que lo diga. Y luego, a mí hay otra cosa, hablando de los vaivenes, que me inquieta sobremanera, que ya no es solo la decisión que ya se nos ha quedado en la pantalla anterior de las vibraciones, las no vibraciones. Es que aquí desde el minuto 1, cuando empezamos a publicar el lunes, el mismo lunes, varios medios de comunicación, oye, curiosamente los buleros, The Objective, El Mundo.es, varios medios de comunicación, no ironía, varios, ironía, es ironía, pero tres, señores. Ironía modón, efectivamente. Primero que era una ruptura en la vía, bulo. Segundo, que era un problema de la soldadura, bulo. ¿Qué ha pasado? Pues que ahora el presidente, precisamente de la Comisión Independiente, está hablando de rotura en la vía y de soldadura. Claro, ante eso no se pueden exigir responsabilidades. Es que tienes a todo un partido socialista, que a mí esto también me genera cierto bochorno, hablando de lo orgullosos que están con las explicaciones de Puente, cuando el Partido Socialista tardó apenas unos días, no llegó a la semana, en llamar asesino a Carlos Mazón. Yo no creo que ningún político sea un asesino, no lo creo. A mí siempre me ha parecido hiriente. Yo defendí que Mazón se fuera en el minuto 1. Fíjate, no lo he hecho con Óscar Puente en este caso, con lo cual que nos acusen de partidistas lo que quieran, pero la realidad es que hay una doble vara de medir tremenda entre la actuación y la ley del embudo, esta parte ancha que tengo para mí, esta parte estrecha que tengo para el PP, del Partido Socialista con sus rivales políticos. Y eso a mí quiero añadir una no cosa. Es admisible. Hoy Puente ha calificado la tragedia de Adamuz como un evento, como si se tratara de un congreso de farmacología. A mí me ha llenado de espanto, es decir, que ese tipo de cosas, pero además
sucede una cosa. ¿Por qué se han puesto tan importantes y tan estupendos con el tema de Cataluña? Pues fácil, porque Cataluña es un granero de votos para el Partido Socialista. Y en este momento en Cataluña, que se haya caído un muro, que es un muro además español, que eso tiene una gracia, ha producido un auténtico terrible espasmo porque la gente no ha tolerado eso. No vaya a ser que se enfaden los catalanes y próximamente no les voten. Mientras tanto, a los andaluces les están dejando absolutamente sin ningún tipo de importancia. Iban a hacer un funeral civil, que esa es otra, y se lo han tenido que tragar con patatas. Porque no. Por cierto, quiero hablar del funeral. ¿Consideráis que es precipitado un funeral cuando estaba previsto, que iba a ser la semana que viene, si no me equivoco? Y si os creéis la versión del gobierno de que las víctimas o los familiares no han querido asistir, no podían, les han dicho que no podían asistir porque no está todavía la conexión entre Madrid y Sevilla, ¿o es porque hay miedo a que ocurra lo que le ocurrió a Amazon y le llamen asesino? La versión del gobierno es rigurosamente falsa. Rigurosamente falsa. Yo he hablado con un médico de Huelva que tiene relación con alguna de las personas de la tragedia y me ha dicho, les llamaron a 4 o 5. Y los 4 o 5 dijeron, ni se les ocurra venir por aquí. Ni se les ocurra venir por aquí. ¿Ha habido algún testimonio que hemos escuchado hoy de algún familiar diciendo no quiero compartir espacio con los políticos, no vamos a estar? Y luego además, yo es que le pongo no solo en solfa, sino que además disiento absolutamente de la categorización de un homenaje civil. Pero que eso es un homenaje civil, que tiene componentes masónicos, que tiene unos componentes verdaderamente increíbles. Si no hay nada sobre lo que se sostenga. Si aquí hemos tenido un homenaje civil a las víctimas de la Dana y aquello fue un auténtico escarnio, ¿por qué vamos a hacer otro? Si deja a la gente que con sus familias actúen de una u otra forma según les parezca mejor, pero que no se le impongan unas situaciones como esas que no valen para nada. Chema, ¿qué opinas? Dos comentarios. Con el asunto de Rodalíes, ya se llevan meses y meses con problemas severos allí y es el medio de comunicación de transporte de viajeros más importante que hay en Barcelona. 400.000 personas diarias utilizan eso y por lo tanto pues ha tenido que caer un muro, matar a una persona para que se pongan manos a la obra en la búsqueda de una solución. Claro, ese es un ferrocarril del siglo XIX muy bonito, pero que en estos tiempos pues parece que no presta el servicio. Por lo tanto, yo no veo hay concesiones de ningún tipo, algo que ya debiera haberse resuelto hace Pues que lo utilicen como los tranvías de San Francisco decorativamente, pero no para otra cosa. Esa será, habrá un concurso de ideas. No para trasladar a la gente. Pero entre medias lo que hay es que llevar y traer a la gente que madruga para ir a su trabajo. ¿Pero por qué dimiten altos cargos de Adif en el caso de Rodalíes y no en el caso de Adamuz? No lo sé. En relación con el funeral, los funerales no se pueden hacer sin tenerlo consensuado con los protagonistas a su pesar, que son las víctimas. ¿Y entonces por qué lo anunciaron? Bueno, yo lo desconozco. Pero pues entonces ¿por qué lo anunciaron? Se puede anunciar que quieren hacer un funeral. Lo anunciaron ellos. Bueno, pues lo anunció el gobierno. Funeral, chequean a las víctimas y las víctimas dicen no queremos que vengan políticos a este funeral. Pues oye, se para. Respecto del desprecio a los funerales o eventos civiles, Carlos, de verdad, o sea, la religión pertenece a la intimidad de cada uno, son absolutamente respetables y además las solemnidades religiosas llevamos tantos años acostumbrados a ellas que yo creo que suponen mucha gratificación para muchas personas, pero no para todas. Y por lo tanto, los funerales religiosos con sus solemnidades me parecen absolutamente respetables, pero a mí me parece que no es ningún menoscabo. Es más, creo que habrá que ir profundizando en esa vía, que los funerales que organiza el Estado no tienen por qué tener la connotación religiosa. Yo no estoy de acuerdo. Nada, Nico, yo tampoco. Yo no estoy de acuerdo. Fíjate, yo no creo que sea la causa. Creo que a lo mejor sí que era precipitado, que ha pasado muy poco tiempo, que la gente tiene demasiado es que el de la Dana ha pasado abierta la herida. Es que exacto. Hay que templar. Que está demasiado candente, que ahora mismo están en un shock emocional. Es perfectamente comprensible que no quieran saber nada de políticos, sea del color que sea. Pero aunque no sea la causa fundamental por la cual ha fracasado este homenaje de Estado y lo han tenido que posponer, a mí me parece muy importante porque me parece una muestra de sectarismo, de verdad. Creo que no cuesta nada
escuchar precisamente si lo importante es lo que diga el pueblo. España es un país laico, pero es un país laico en el que la Constitución consagra ese laicismo y también consagra la libertad de culto. De los que somos católicos lo profesamos y lo practicamos y que estamos plenamente integrados y respetados en esta sociedad. ¿Por qué cuando de repente sucede una masacre, una barbaridad como esta, oye, las autoridades simplemente no preguntan? Porque a lo mejor si preguntasen, son 45 víctimas mortales, es que a lo mejor te sorprendes y de repente hay 3 que dicen, no, yo me siento agredido, ¿vale? Pues no se hace. Pero a lo mejor los 45 te dicen, yo quiero que sea un funeral de Estado. Pues oiga, hágase, pero escúchese al pueblo, escúchese a las víctimas, escuchen a las familias, hablen con las familias y en función de ese diálogo y de esa interlocución se opera de una manera o de otra. No tiene por qué ser siempre igual, porque efectivamente no queremos ofender a nadie. Pero escuchen a las familias. Carlos. La calificación de la religiosidad dentro de la Constitución la hicieron los padres fundadores, y yo me acuerdo perfectamente de aquello, cogiéndosela con papel de fumar, perdón por la expresión, porque aquello era muy resbaladizo, muy resbaladizo. ¿Y qué decidieron? Que España no era un país tan laico como puede ser Francia, que es de un laicismo absolutamente evidente. Y dijeron, lo que pasa es que como la religión católica es la preeminente, mayoritaria en la sociedad española, la tenemos que dar algún tipo de eso, de preeminencia, de protagonismo superior. Yo no estoy a favor de una cosa u otra. Yo estoy a favor de lo que los familiares quieran. Claro. No, hay que escucharles, para eso hay que escucharles. Tenemos 30 segundos, nos tenemos que ir a publicidad y luego tenemos la entrevista al presidente Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP. Pero tengo aquí a Ketty y como periodista de investigación le tengo que hacer la pregunta. La UCO está investigando también las adjudicaciones de este tramo de Córdoba. Yo no sé si la trama Koldo puede salir por ahí, Ketty. No sé si tienes algún tipo de información. Yo creo que puede salir y yo creo que es un error por parte de algunos medios de comunicación o en general por parte de los que descartan este asunto capital como telón de fondo. Lo que está investigando la UCO no es la trama Koldo, lo está investigando por otra parte. Sí, claro. Está investigando los contratos precisamente de las 4 adjudicatarias, todas en el mismo porcentaje, un 25% cada una, entre ellas Advi, que es la empresa, efectivamente, que paga 6.000 euros al mes durante un periodo de 3 meses a Koldo García Izaguirre, justo en el año en el que se concede este contrato, que es además una de las empresas que aparece en todos los informes de la UCO como una empresa con la que se ha amañado varios contratos de adjudicación pública, de obra pública del Ministerio de Transportes, y lo que se está investigando básicamente de momento son solo estos contratos. Pero creo que no debemos de obviar el hecho que aquí esto responde a una panorámica mucho mayor. Y en la panorámica mucho mayor venimos de un ministerio que se ve salpicado por contrataciones irregulares de señoritas en empresas públicas y salpicado por amaños de contratos de obra pública, algunos de ellos de empresas que han sido adjudicatarias de esta obra. Oiga, ¿cómo no va a ser esto relevante? Por favor, claro que es relevante. Es el telón de fondo, la metáfora y también la causa y en ocasiones también la consecuencia. Pues estaremos muy pendientes de las informaciones de Ketty Garat, que seguramente tirarás de ahí, porque algo habrá, seguramente. Bueno, nos vamos a publicidad. Saben que vamos a votar. Habrá, bueno, vamos a ver. No tiene nada que ver con el rigor de Ketty. 15 de marzo vamos a votar los castellanos y leoneses y después de publicidad les vamos a ofrecer una entrevista que ha concedido Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP a Castilla y León Televisión. Enseguida volvemos. Seguimos en cuestión de prioridades. Vamos ya con la entrevista que el presidente del PP y candidato a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha concedido a Castilla y León Televisión. La directora de informativos, Marisa Vázquez, le ha entrevistado hoy en la sede del PP autonómico en Valladolid. La vemos y luego la analizamos con los contertulios. El pasado sábado, en rueda de prensa, el Partido Popular de Castilla y León ponía en marcha su maquinaria electoral tras los 3 días de luto oficial por el accidente ferroviario de Adamuz y después de que el 19, el lunes, se firmase el decreto por el que se disolvía la Cámara y se convocaban elecciones el 15 de marzo. Está con nosotros el presidente del Partido Popular de Castilla y León, el candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por el Partido Popular y actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo afronta este mes y medio por delante? Tercera vez que se enfrenta a esta situación. Pues con muchísimas ganas. Yo salgo a ganar,
soy consciente de lo que tengo que hacer. Todos en el Partido Popular sabemos lo que tenemos que hacer y estoy confiado en que vamos a conseguir un buen resultado. Presidente, ¿cree que el trágico accidente de Adamuz, el trágico accidente ferroviario, puede marcar un poco esta campaña, que además coincidía en el tiempo? Esa convocatoria no se realizó precisamente por ese siniestro. ¿Puede marcar la campaña? Lo digo por lo que decía de estos tiempos turbulentos. Se suma a la cantidad de discordias, de conflicto, de polarización que puede marcar toda la campaña. Vamos a ver, en primer lugar, lógicamente tengo que hacer una reflexión de cariño, de cercanía, de estar al lado de las víctimas, de sus familiares, expresar mi condolencia a los que han fallecido, a sus familiares y desear una pronta recuperación a todos los que están heridos. Y un enorme agradecimiento al alcalde y a los vecinos del pueblo, pero también a los servicios de emergencias que han participado allí. Queremos hacer ese agradecimiento. Y a partir de ahí yo creo que sí, va a influir porque las víctimas necesitan respuestas. Los usuarios necesitamos que se nos dé confianza. Y el sistema ferroviario, que en estos momentos vive desde luego su peor momento, lo que se necesita es que se recupere de una vez por todas certezas, certidumbres y seguridad. Han mantenido ese respeto institucional hasta el momento, pero es verdad que ya hay que asumir esas responsabilidades y hay que pedirlas. El Partido Popular ya ha pedido esa dimisión de Óscar Puente. Evidentemente esas explicaciones son necesarias, pero ha habido demasiadas quizás en este tiempo como para darles o no darles credibilidad, ¿no? Mire, yo creo que lo que pedimos todos, lo que merecen las víctimas, son no explicaciones, lo que necesitamos son respuestas y lo que necesitamos todos es certidumbre ante la situación que se está viviendo en estos momentos del sistema ferroviario. Voy a hacer una reflexión. Óscar Puente es hoy, desde luego, más que nunca, el líder del Partido Socialista de Castilla y León, la cara visible, el modelo de gestión del Partido Socialista que quiere traer al gobierno de Castilla y León. Mire, nosotros eso no lo queremos y lo que pedimos, vuelvo a insistir, son respuestas. Además, hemos visto cómo en los últimos días se están conociendo informaciones que ponen en duda las versiones que está dando Óscar Puente. No está dejando esa información que están dando los medios de comunicación. Ayer conocimos que era contradictorio a lo que él estaba explicando. Yo creo que Óscar Puente, aparte de dar respuesta, tiene que ir más allá en sus responsabilidades y desde luego coincido con lo que está haciendo los miembros de mi partido, el presidente, el secretario de mi partido, la petición de su dimisión. Volvemos a las elecciones. Ha comentado siempre que iba a agotar la legislatura, pero no puede dudar en que ha sido esa fecha pues motivo también de polémica, ha estado muy en el plano de la especulación. ¿Por qué? ¿Por qué se ha dejado esa ventana al 1, al 8, al 15 y no se ha querido decir el 15 definitivamente como al final ha sido? Bueno, vamos a ver. Primera reflexión. Yo dije, hay que agotar la legislatura. Y he cumplido. También dije, desde luego, la legislatura se agota en marzo. Estábamos esperando a que también se nos diera la certidumbre de qué fecha era la última que se podía celebrar. Y siempre lo he dicho, los que han generado la especulación, pues tendrá que preguntárselo a ellos. Pero yo siempre dije el último día. Y el último día ha sido el 15 de marzo. Y ahí es cuando vamos a tener la palabra todas las personas de Castilla y León. Estamos convocados a ese 15 de marzo. Tengo que decir una cosa. Un presidente de una comunidad autónoma, el presidente del Gobierno de Castilla y León, firma muchas cosas, pero desde luego pocas hay tan importantes como esta, la convocatoria de elecciones el 15 de marzo. Y ahí me va a permitir que diga que esto es mucho más que un trámite administrativo, es un llamamiento. Es un llamamiento
para elegir, desde luego, a quienes nos van a representar durante los próximos 4 años, pero también para saber qué tipo de comunidad autónoma queremos. Y yo ahí tengo que decir que tenemos un proyecto desde el Partido Popular para meter a Castilla y León entre las 3 mejores comunidades autónomas para vivir de España. Quiero que Castilla y León compita con las mejores comunidades autónomas y quiero que desde Castilla y León se ofrezca a España estabilidad por un lado y buena gestión por otro. Eso es lo que ha querido reflejar o visibilizar con el lema que ya puso en marcha hace unos meses, eso de menos ruido y más nueces. ¿Esa es la realidad de Castilla y León? Sí, bueno, y usted antes hablaba de la crispación. Yo creo que es momento de sacar fuera la crispación y hacer un debate sereno, reflexivo, sosegado. Yo creo que de lo que tenemos que hablar en la campaña electoral es de los problemas de las personas de Castilla y León, de cuáles son sus problemas y cuáles son las soluciones. Desde el Gobierno de Castilla y León, desde el Partido Popular, hemos cumplido con nuestros compromisos. Bajada de impuestos, los tenemos los más bajos de toda nuestra historia. Hemos incrementado la educación gratuita de 0 a 3 años, es decir, de 0 a 16 años es gratuita la educación. Podría seguir hablando, hemos incrementado en aparatos de alta resolución en los hospitales, hemos mejorado también otro tipo de servicios, hemos puesto en marcha los helicópteros, la tarjeta Bustil, que son más de 4 millones de viajes los que se han realizado. Por tanto, hemos cumplido y yo creo que ahí tenemos que proyectarnos hacia el futuro y ese mensaje desde la reflexión, desde de analizar las propuestas de cada candidato, yo traigo un proyecto para colocar a Castilla y León entre las 3 mejores comunidades para vivir de toda España. Comentaba que, claro, que para llevar a cabo ese proyecto, ese objetivo de que seamos una de las 3 comunidades punteras en España, tiene que haber estabilidad. Quiere ganar por mayoría, quiere tener esa solvencia y ese es el aval, no es otro. ¿Por qué es tan importante conseguir pues, esa mayoría que le impida tener que negociar con algún socio de gobierno? Mire, desde en fin, ese sosiego, esa serenidad, esa reflexión, yo he dicho, salgo a ganar, salgo a conseguir el mejor resultado posible. Y ahí le tengo que decir que mi experiencia es de aspirar a un gobierno en solitario. Un gobierno en solitario que genera, desde luego, estabilidad y que genera buena gestión. Eso es el componente de la política, de la buena política. Y tengo que decir que desde mi propia experiencia, yo he tenido 2 gobiernos de coalición y un gobierno en solitario. Lo mejor, lo más eficaz, lo que ha ofrecido más estabilidad a la sociedad de Castilla y León, a las personas de Castilla y León, a la solución de los problemas de las personas de Castilla y León, ha sido un gobierno en solitario. Por eso mi aspiración es tener un gobierno en solitario. Aunque también ha tenido la capacidad de negociar, de llegar a acuerdos, de ser conciliador en las negociaciones, porque precisamente lo comenta, ha tenido 2 gobiernos con distintos socios de gobierno además. A mí no me asusta el diálogo y el acuerdo y el entendimiento con otras fuerzas políticas. De hecho, hice pues un reconocimiento a la labor de todos los procuradores, independientemente de los colores políticos, porque me consta que todos han hecho lo mejor que podían hacer en favor de las personas de la comunidad autónoma. Yo he tenido 2 gobiernos de coalición, yo he tenido capacidad de diálogo y de entendimiento. Y algo también muy importante que se nos olvida, el diálogo con la sociedad, con las personas de Castilla y León. Con todos los representantes de todos los sectores hemos llegado a acuerdos en todos los ámbitos, en el ámbito social del tercer sector, que siempre es especialmente relevante a las personas que más necesitan la ayuda. Con ellos hemos dialogado y hemos acordado. En el año 22 fueron las primeras elecciones en las que decidíamos quiénes nos iban a representar en Castilla y León al margen de los municipios. ¿Fue una buena fórmula? ¿Qué espera de esta
segunda prueba, porque es verdad que íbamos a ser los primeros, en esta ocasión vamos a ser los terceros en este ciclo de elecciones autonómicas. ¿Ir en solitario ayuda o hay que movilizar mucho más a las bases? Bueno, mire, Castilla y León demostró hace 4 años que somos una comunidad autónoma a nivel político de primer nivel. Tenemos muchísima historia, tenemos muchísimo pasado, pero lo que queremos es seguir ganando el presente y sobre todo seguir construyendo el futuro en Castilla y León, resolviendo los problemas de Castilla y León y desde aquí tener una posición de fortaleza, que se escuche nuestra voz en España. Y es verdad, ya en aquel momento hubo una participación en torno a los estándares del 60%. Hay que acordarse que no era buena fecha, fue el mes de febrero, también hay que acordarse que todavía estábamos con los últimos coletazos de la pandemia. Yo estoy convencido que ahora va a haber una mayor participación. Vuelvo a decirlo, no solo nos estamos jugando quiénes son las personas que queremos que nos representen, lo que queremos es qué modelo de comunidad queremos. Y ahí yo vuelvo a decir, tenemos las ideas claras, tenemos el rumbo fijo y marcado y estoy convencido de que Castilla y León puede estar entre los mejores, compitiendo con las mejores comunidades autónomas y consiguiendo esos objetivos que nos hemos marcado, estar entre las 3 mejores comunidades autónomas. Y desde aquí trasladar a toda España ese modelo de estabilidad y ese modelo también de, en fin, de buena política, de buena gestión, de gestión eficaz en los servicios públicos, de crecimiento económico y de creación de empleo, de apoyo a las familias, a las ayudas al nacimiento, a la conciliación, a la corresponsabilidad, de apoyo a los trabajadores y a los autónomos. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que queremos hacer de cara al futuro. Bueno, al final ese es el aval de una gestión. Lo que no sé si la política ayuda a movilizar el electorado, a los votantes, porque es verdad que hay un hastío generalizado, hay cada vez más desapego a la política. ¿Cómo se puede captar el voto ahora mismo para evitar precisamente índices de abstención que no queremos? Lo hemos hablado antes. Lo que hay que pedir es serenidad, sosiego, reflexión. Lo he dicho en alguna otra ocasión y lo vuelvo a repetir ahora. Aquí en Castilla y León somos de menos ruido y de más nueces. Lo que nos gusta son los resultados, es decir, las nueces. Hay otras formaciones políticas que están más empeñadas en la crispación, en los ataques personales, en la confrontación contra el adversario como si fuera no alguien que busca el objetivo común de mejorar la vida de las personas. Y yo ese tipo de políticas la descarto totalmente. Yo siempre he sido un presidente que gobierna para todos y eso es lo que ofrezco. Un presidente que cumple con sus compromisos y que quiere resolver los problemas del día a día de las personas de Castilla y León. ¿Qué me dice de los jóvenes? ¿Cómo captar la atención de los jóvenes? ¿Cómo animar a los jóvenes a que se acerquen a las urnas? Pues yo simplemente diciéndoles a los jóvenes, la mejor manera de emanciparse es dar ayudas a la vivienda. Y eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno de Castilla y León. Y tener un empleo. Y eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno de Castilla y León. Dar ayudas, como Fran, que ha impulsado su barbería de Benavente con las ayudas al autoempleo, por poner un ejemplo, o tener el mejor sistema educativo de toda España y uno de los mejores sistemas educativos del mundo. La educación es el mejor legado que podemos dar a nuestras hijas, a nuestros hijos, y en eso nos estamos volcando desde el Partido Popular y desde el Gobierno de Castilla y León. Y también pues, seguir trabajando en otro tipo de ayudas para fomentar el ocio, etcétera. Yo creo que son políticas claras, concretas, que mejoran la vida de los jóvenes de nuestra comunidad autónoma. Era uno de sus mensajes, precisamente. Le quiero decir una cuestión. Castilla y León, el sistema universitario de Castilla y León, tiene la capacidad de atracción
la segunda comunidad autónoma con mayor capacidad de atracción de todos los sistemas universitarios de España. Eso dice bien a las claras que nuestro modelo universitario es muy bueno, es brillante, podríamos decir, ¿no? Y eso está también para los jóvenes. Está hecho para los jóvenes. Estaba precisamente argumentando todo lo que los castellanos y leoneses tenemos que conocer pues para pronunciarnos en nuestro voto. Pero ¿cómo uno se abstrae de la política nacional? ¿Va a marcar mucho todo lo que influye también a Castilla y León en las políticas nacionales? Estoy pensando pues, en su día en la condonación de la deuda a Cataluña o incluso recientemente la financiación autonómica. Afecta mucho a Castilla y León. Aunque estemos haciendo políticas para Castilla y León, esas decisiones arriba también están marcando nuestro paso, ¿no? Es que la financiación autonómica es Castilla y León. La financiación autonómica es la que paga el funcionamiento cotidiano y ordinario de los grandes servicios públicos. Cuando hablamos de hospitales o centros de salud, es financiación autonómica. Cuando hablamos de institutos, de colegios, de universidades, de nuevas facultades, estamos hablando también de financiación autonómica. Cuando hablamos de la atención a las personas más vulnerables o a las personas mayores, estamos hablando también de financiación autonómica. Cuando hablamos de construir más viviendas o del transporte urbano, perdón, el transporte interurbano, bueno, todo el que depende de la Junta de Castilla y León, el metropolitano, el transporte a la demanda, que es gratuito en la única comunidad autónoma, eso también es financiación autonómica. Y mire, para que todo el mundo lo sepa, Castilla y León no llega al 20% del territorio, el 19 y pico, casi el 20% de la superficie de nuestro país. Tenemos el 5% de la población de nuestro país. No puede ser que la propuesta de financiación autonómica, los nuevos fondos nos vayan a dar el 1,29. Si eso se produce, desde luego lo que va a haber es un quebranto en los servicios públicos. Los servicios públicos de nuestra comunidad autónoma nunca se van a poner a subasta. Sánchez ha cedido al chantaje de Junqueras, pero nosotros vamos a defender los intereses de Castilla y León y los servicios públicos de Castilla y León. Y le voy a decir, la propuesta de financiación autonómica tiene que retirarse y si no, Castilla y León no irá a ninguna negociación bilateral con el Ministerio de Hacienda, con el Gobierno de Sánchez. No iremos a ninguna. Tiene que retirarse este modelo de financiación. Y si no, nos defenderemos. Iremos a los tribunales de justicia o al Tribunal Constitucional si fuera necesario. Da la sensación de que sí, que la política nacional va a marcar mucho la campaña electoral en Castilla y León. ¿Cree que habrá manera de abstraerse o es una parte fundamental también de lo que va a ser el resultado el 15 de marzo? Mire, en Castilla y León nos preocupa mucho España, por toda nuestra historia, por todo nuestro pasado, pero sobre todo porque queremos seguir influyendo en nuestro futuro. Y ahí lo que sí le tengo que decir es que es verdad que estas elecciones se juegan aquí, van de Castilla y León y de lo que queremos para Castilla y León y lo que queremos que Castilla y León sea de cara al futuro y que tenga un peso específico en España. Y ahí yo lo que le puedo decir es que me voy a recorrer de punta a punta toda la comunidad autónoma. Visitaré grandes ciudades y también pequeños municipios. Todos somos importantes a la hora de construir nuestro futuro. Pero estas elecciones, vuelvo a insistir, van de qué? De tener una política económica que permita crecer, crear empleo, con los impuestos más bajos de nuestra historia. De explicarle a la gente que Castilla y León no solo tenemos la mejor educación, como he dicho antes, tenemos el segundo sistema sanitario mejor valorado porque lo dice el barómetro del Ministerio de Sanidad, o que tenemos también los mejores servicios sociales y el mejor modelo de dependencia de nuestro país. Eso también hay que explicarlo y hay que insistir. Cuando hablamos de las personas y de sus problemas, ahí estamos, al lado de las familias, al lado de quien necesita el apoyo, la ayuda, autónomos, trabajadores, empresarios, estamos con ellos para seguir creciendo, para ambicionar una comunidad autónoma mejor, más eficaz, con más voz en España.
Y para hilar esa propuesta tiene que haber personas. ¿Ya están hiladas las candidaturas provinciales? ¿Ya tiene sus cabezas de lista en cada una de nuestras provincias? Mire, respecto de las listas, yo me gusta ser respetuoso a los comités, con los órganos que deciden esto, que son los comités electorales de nuestra comunidad autónoma. Lo que sí puedo decir es que el Partido Popular tiene cantera. Tiene mucha gente joven, muy preparada y muy cualificada, y que se están acercando cada vez más profesionales, preparados, independientes, que se quieren incorporar al proyecto del Partido Popular. Yo, a partir de ahí, pues me gusta ser respetuoso. En los próximos días se irán conociendo los nombres de los hombres y de las mujeres de las listas de la comunidad, del Partido Popular en la Comunidad de Castilla y León. Respetando esa autonomía, ¿le gustaría que hubiese caras nuevas, renovación, mover un poco el banquillo, que se diría en el argot futbolístico? Sí, lo dije el otro día y lo vuelvo a decir ahora. Yo creo que tiene que ser una mezcla de renovación y de experiencia, ¿no? Yo creo que tiene que haber un poco de todo. En todo caso, ahora mismo estamos en plena campaña electoral en Aragón, ya hemos vivido las de Extremadura, somos los terceros como apuntábamos antes. ¿Los resultados de Aragón o los pactos de gobierno en Aragón o en Extremadura pueden marcar también el paso para si llega ese momento en el que haya que tomar decisiones y no se consiga esa ansiada mayoría absoluta? ¿Pueden marcar el paso? Lo marcó Castilla y León con los pactos con Vox en su día. ¿Puede ser un precedente lo que ocurra en Extremadura y en Aragón? Vamos a ver, Extremadura y Aragón han convocado elecciones desde unas decisiones que yo respeto. En Extremadura, María Guardiola ha tenido el mejor resultado del Partido Popular, el peor resultado del Partido Socialista. Solo el Partido Popular supera en votos al Partido Socialista y a Vox, que ha sido la tercera fuerza política. En Aragón vamos a ver qué es lo que ocurre. De una manera o de otra, lógicamente puede influir, puede tener una repercusión. A mí lo que me sorprende es que, bueno, pues que yo creo que cuando se habla de los pactos o de gobiernos de coalición, yo tengo que decir una serie de circunstancias, de condiciones, si me permite. Yo no sé qué es lo que va a ocurrir, porque quien tiene la capacidad de decidir son las personas de Castilla y León. Son ellos los que tienen que decidir quién les convence mejor, quién está mejor preparado para resolver los problemas, para afrontar los desafíos y los retos que tenemos en el futuro. Pero lo que sí puedo decir es que en Castilla y León tenemos que decidir cuál es nuestro futuro y nuestro destino. Tenemos que elaborar, si hubiera necesidad de un pacto, un proyecto para Castilla y León y desde Castilla y León, con transparencia y también pensando en las personas de nuestra tierra. Y sobre todo, yo creo que es muy importante que si no hubiera posibilidad de un gobierno en solitario, el pacto tiene que ser con formaciones políticas que se comprometan a estar 4 años. Yo ahí voy a exigir responsabilidad a quien quiera comprometerse en un pacto. Es importantísimo en eso tenerlo claro. No puede ser que alguien entre en un gobierno y a mitad de legislatura deje el trabajo a medias, deje tirados a sus votantes y se vaya sin dar ningún tipo de explicación. Eso nadie lo entiende. Esa decisión en su día de la ruptura del pacto de gobierno puede complicar un futuro pacto en la siguiente legislatura. Lo digo porque creo que las izquierdas han normalizado sus pactos. Me acuerdo del debate de Sánchez, donde estaba con Yolanda Díaz y ya hablaban de ese pacto futuro. ¿Por qué tanto miedo a hablar de pactos en la parte de la derecha política de España? Mire, no hay miedo en hablar de pactos. Yo lo que sí puedo decir es que lo que quiero, lo he dicho antes y lo vuelvo a insistir, quiero un gobierno en solitario y quiero tener el máximo apoyo posible. Serán las personas de Castilla y León las que decidirán con su voto. Vamos a presentar un proyecto de futuro, tenemos un balance de cumplimiento de casi el 98% de las propuestas que he ido realizando en el debate de investidura, en los debates del Estado de la Comunidad.
Yo creo que eso es algo especialmente relevante e importante. Y ahí, si me permite, lo que le quiero decir es que yo creo que más allá de con quién tengamos o no que pactar, he puesto unas condiciones de si llegara a esa situación. Yo quiero ser ambicioso, quiero ir a por todas. Yo creo que vamos a tener desde el Partido Popular un buen resultado. Y la última, ¿cómo ve a su rival político, el nuevo candidato del Partido Socialista? Porque me imagino que ya se estén manejando las encuestas. La tendencia en España es la subida de Vox, pero aquí en Castilla y León no sé si va a poder generarse un paralelismo. Vamos a ver, el Partido Socialista de Castilla y León está más preocupado de sus líos internos, está más preocupado de sostener a Sánchez, está más preocupado de cómo tiene que sostener los problemas que tiene Sánchez y su líder actual, que es Óscar Puente. Yo lo único que puedo decir respecto al Partido Socialista, que el modelo de gestión que ofrece para la Junta de Castilla y León es el modelo de gestión que ofrece Óscar Puente y el sistema ferroviario. Y bueno, iba a decir la última, si sería esta. No hay candidato todavía de Vox en Castilla y León. ¿Espera que se apoyan? Mire, quiero ser respetuoso con todas las formaciones políticas. Yo creo que elijan a quien tengan que elegir, pero también que lo elijan. Bueno, no nos queda mucho tiempo, que lo elijan pronto. ¿Y los localistas? ¿Qué papel pueden jugar los partidos localistas ahora mismo en estas elecciones? Pues no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Parece que en unas encuestas dicen que los localistas van a la baja, otras que no. Vamos a esperar qué es lo que ocurre el 15 de marzo. Vuelvo a insistir, yo tengo un proyecto para cada uno de los municipios de la comunidad autónoma, que no son pocos, 2.248. Tengo un proyecto para cada una de las provincias de esta comunidad autónoma. Tengo un proyecto para nuestra comunidad autónoma. Alfonso Fernández Mañueco, candidato a la presidencia de la Junta por el Partido Popular y actual presidente de la Junta. Gracias y suerte en este camino. Muchas gracias. Un placer. Bueno, pues ya lo han visto. Alfonso Fernández Mañueco dice que sale a ganar, quiere la mayoría absoluta, augura un buen resultado para el 15 de marzo, pero en caso de tener que pactar o gobernar con Vox, le va a exigir que no hagan como en esta legislatura y abandonen la Junta, sino que se queden los 4 años. Carlos Dávila, ¿qué te parece? Yo me he quedado con eso. A mí de todo lo que ha dicho me parece muy razonable. Es decir, no se puede estafar, después de haber hecho un pacto de gobierno, no se puede estafar a los votantes diciendo que ahora me voy sencillamente porque me da la gana, porque así creo que voy a actuar de otra forma y voy a tener réditos políticos. Lo que ha dicho el presidente está lleno de razón. A todo el mundo se le ocurre, oiga, si hace un pacto, no es un pacto definido para 2 años, sino para una legislatura, que es como se miden en política los tiempos. Betty. Hombre, yo creo, y es muy interesante, esta reflexión también sobre los votos de la ciudadanía, en el sentido de que yo creo que Vox ha dicho en un momento dado de la entrevista el señor Fernández Mañueco que puede haber un efecto arrastre de las elecciones en Extremadura, que yo creo que eso se está produciendo, está chopeando internamente en los estudios, en los trabajos de campo de los estudios demoscópicos, que podría suceder en Aragón y posteriormente en Castilla y León. Con esto, ¿qué estoy diciendo? Ese famoso 60% de la suma de las derechas PP y Vox, que no hay que obviarlo, porque un 60% implica que la izquierda tiene un 36% del voto, como lo tuvo en Extremadura, y eso parece que se está empezando a consumar y a detectar también en Aragón. Todavía es pronto para hablar de Extremadura. Un repunte brutal de Vox, que a ver cómo se gestiona de cara a la entrada en los gobiernos, etcétera, y un estancamiento del Partido Popular, pero sin embargo un ensanchamiento del espacio, de tal manera que nos ofrece porcentajes insólitos del 60%. ¿Esto qué significa? Pues que hay un corrimiento a la derecha del electorado, y esto nos gustará más o nos gustará menos, pero hay un ensanchamiento, cada vez hay más personas del electorado que votan derecha y menos que votan izquierda. Y por lo tanto no se puede obviar ese hecho y no se puede tratar como si Vox fuera Bildu, porque Vox representa a un porcentaje de la población que no es minoritario
es no mayoritario, pero desde luego muy considerable. Y tiene que ser escuchado. Y tiene que tener su representación no solo en los parlamentos, a lo mejor también en los gobiernos, siempre y cuando se le marquen determinadas pautas. Yo solo sé una cosa, que un gobierno en la Junta, presidida por el señor Fernández Mañueco, le dijo que no al latido fetal de un partido incipiente, Vox, que quería, con su gallardía, con la gallardía de Gallardo, imponer determinados criterios. Y no se hizo. Y no se hizo. O sea, que aquí podemos hablar del miedo a Vox todo lo que queramos, pero depende de qué Vox, del Vox que le permites entrar hasta la cocina o del Vox que le paras los pies. En esta comunidad autónoma se le paró los pies y el latido fetal se quedó donde se quedó. ¿Tú crees que se puede reeditar el resultado de Extremadura en Aragón, en Castilla y León, incluso eso que hemos visto en algunos municipios, que Vox, el Partido Socialista, sea la tercera fuerza más votada, superado por el partido de Santiago Abascal? A mí me consta que es así. Yo mañana publico una pieza en The Objective en ese sentido, con datos muy interesantes. En Aragón, hablamos de Aragón, de momento de Aragón. Es verdad que nos dan otro tipo de informaciones sobre otros territorios, pero la pieza de mañana va en esa dirección. Hablamos de Zaragoza, hablamos de Teruel, hablamos de las posiciones que están en disputa, que en algunos casos ya no son solo la segunda posición, sino la tercera, en el caso de Teruel. Hasta aquí puedo leer, pero desde luego es muy interesante porque apunta a eso. Aquí ahora mismo hay un hundimiento de la izquierda, que la izquierda está tirando voto a expuertas porque no consigue representación, entonces hay mucho porcentaje de voto que al no conseguir esa representación se va a la basura, que la derecha rentabiliza todos sus votos al máximo, al 100%, y que hay un tsunami de Vox y un estancamiento del PP que, sin embargo, ensancha el espacio de una manera muy importante. Yo creo que esto hay que escucharlo. Bueno, yo siempre digo que en Castilla y León, perdona, Carlos, el auge de Vox, el crecimiento desorbitado de Vox se produjo en las últimas elecciones autonómicas. De 1 a 13, ¿no? De 1 a 13, por eso me parece, en fin, bastante poco plausible que ocurra lo que ha ocurrido en Extremadura, que dupliquen. Sé porque me lo han dicho porque me lo han dicho que el Partido Popular tenía mucha confianza en el debate que se está produciendo en estos momentos en la televisión aragonesa entre Alegría y el propio presidente Azcón. Y lo estaban preparando muy bien y por lo menos tenían el feeling, la idea de que la iba a arrasar. La iba a arrasar. Chema, ¿tú crees que Vox va a entrar en los gobiernos finalmente? Veremos a ver qué pasa en Extremadura, pero claro, y si entran, van a continuar, como decía Alfonso Fernández Mañueco, les voy a exigir unas condiciones para que estén toda la legislatura, para que no ocurra lo que ha pasado en esta. Bueno, los que deciden en qué posición queda cada partido político son los electores y, por lo tanto, pues no seré yo. Acabas de descubrir ahora, vamos... No, bueno, cuidado, porque es que hay muchos que dicen que es que los electores se han equivocado, se han equivocado. Lo dijo Guerra. El primero que lo dijo fue Guerra. Bueno, pues es que yo no creo que los electores se equivoquen, los electores votan a quien les da absolutamente la gana. Otra cosa es la administración, que aquellos, como consecuencia de la novedad, como consecuencia de crispaciones generadas o sobrevenidas, como consecuencia de coyunturas muy concretas, se benefician de malestares ciudadanos que les dan una oportunidad. ¿Cómo son capaces de aprovechar esa oportunidad? Bueno, pues en Castilla y León se demostró que ni Ciudadanos, que tuvo la oportunidad histórica, de cambiar aquello sin que supusiera ningún drama raro después de casi 30 años, sin embargo, oye, dijeron no, que nos quedemos como estoy. Mira dónde ha ido a parar Ciudadanos. Yo creo que un partido político como Vox... Me llena de alegría y de esperanza lo que acabas de decir. Es que fue una realidad. Un partido como Vox, que hizo del abrupto, de la ignorancia llevada al Parlamento y no sé cuántas cosas más, además diera la espantada que dio, pues yo no sé si eso va a ser muy bien recibido por los electores. Lo último, yo creo que Fernández Mañueco, después de escucharlo, y le conozco bien, lo que quiere es dormir el partido. O sea, que esto pase más pronto que tarde, no cometer errores, no meterme... Bueno, agitar al partido, pero que no pasen cosas raras. No le van a dejar. Y no entrar... Chema, no le van a dejar. Ya, pero él no va a querer entrar en provocaciones de Vox. Y para el Partido Socialista, que no es un momento cómodo, pero en los peores momentos el Partido Socialista ha mantenido una base sociológica muy importante. ¿Puede ser víctima Carlos Martínez de Pedro Sánchez y incluso de Óscar Puente?
Vamos a ver, siempre se ha dicho al PP, lo que pasa que con mejores resultados, y a las pruebas me remito, que los partidos del Partido Socialista y el Partido Popular son sucursales de los partidos centrales, ¿no? Y que por lo tanto no hay perfil autonómico en el Partido Socialista o en el Partido Popular. El Partido Socialista tiene un liderazgo nuevo, tiene un liderazgo renovado, de un hombre que sabe lo que son ganar elecciones en una ciudad, en una capital de provincia como es Soria. Y tiene además unas ganas de regenerar la comunidad autónoma, de darle una oportunidad a la comunidad autónoma que yo creo que el presunto, supuesto o real desgaste que puede tener el Gobierno de la Nación a él no le va a perjudicar. Yo creo que no está tan mal el PSOE de Castilla y León como el PSOE de Aragón, porque evidentemente Pilar Alegría pues, ha sido portavoz del Gobierno hasta hace 4 días y por lo tanto ella sí que puede encarnar un varapalo dirigido hacia Pedro Sánchez, porque ha sido la voz de su propio Gobierno, y aún así creo que la posición de Carlos Martínez está completamente desdibujada, tanto a nivel de imagen en la comunidad autónoma como en todos los planos. Creo que no ha calado como candidato, que fue un parche para una salida precipitada y forzada de Tudanca, instigada desde la propia Ferraz de Santos Cerdán. ¿Os acordáis cuando decía esto de desestabilizar territorios? En eso, perdóname, Ketty, absolutamente. Ahí te estás equivocando. Fue una pisonadora. Estás equivocando gravemente. No. Sí, ya te lo digo yo. A Carlos Martínez había ya muchísima gente que ya desde hace 6 años le decían que tenía, como se dice allí, tienes que dar el paso, porque fue muchísima gente. No es incompatible eso que acabas de decir. Y dice que le cortó la cabeza a Ferraz, a Luis Tudanca. Lo que estoy diciendo es que a Tudanca le movió la silla a Ferraz. Otra cosa es que tuviera mucho respaldo Carlos Martínez, pero cuando Tudanca no tenía decidido si presentarse o no presentarse, Ferraz sí lo tenía decidido y actuó en consecuencia. ¿Con qué objetivo? Con el despejar el camino para que afloraran candidatos como Carlos Martínez, si no es incompatible con lo que dices tú. Ahora, que a Tudanca lo sentencian de muerte desde Ferraz cuando empieza a discrepar y a manifestar su oposición a que le controlaran las listas y las decisiones de las agrupaciones territoriales en las primarias y la injerencia en las listas, como le hicieron también a Aragón, que de aquellos polvos estos lodos, o a Castilla-La Mancha, eso es así. De hecho, el propio Tudanca se quejaba de que hubo una estrategia de que muchos medios de comunicación publicaran que no iba a ser el candidato, que eso a él también le ponía. Déjame decir una cosa muy corta. Quiero preguntaros una cosa, venga, brevemente. Lo único que quiero decir es que a mí me llena de asombro de que vos achaque al Partido Popular y al Partido Socialista que las decisiones se toman en Madrid. Vox no existe en Castilla-La Mancha, no existe en Aragón, no existe en ningún sitio. Castilla-León, Castilla-León, Carlos. He dicho Castilla-León. Castilla-La Mancha, has dicho. Y en Castilla-La Mancha tampoco. Vale. Bien, has tenido ahí buena salida. Bueno, es que es así. Es decir, Vox... Existe Santiago Abascal. A Santiago Abascal y toda la camarilla esa que le rodea de antiguos dirigentes de Intereconomía que están haciendo ricos. Dice Mañueco, lo más eficaz, la mejor solución es un gobierno en solitario. Claro, esto es un debate. Si creéis que los ciudadanos quieren gobiernos en solitario después de gobiernos de coalición, donde, bueno, en algunos lugares habrá salido bien, en otros no tan bien, porque hay gente que dice, bueno, pues sí, que pacten, que dialoguen, y otros escuchas a mucha gente diciendo, bueno, José Luis, que haya paz y que salgan las cosas adelante, las leyes, los presupuestos. Otra de Einstein, me has llamado Einstein antes. ¿Te llamo Einstein? Sí. O parecido. Bueno, parecido, sí. Parecido. Descubridor, te llamo ¿Tú descubridor. conoces algún candidato Bueno, ya, que claro. se presente a las yo te pregunto... Voy a ganar y quiero ganar en solitario. Lo que cree la quiero gente. gobernar en yo solitario. pregunto ¿qué cree la gente? Que es mejor después de esta experiencia que Yo hemos creo tenido. que la gente no quiere líos y en Castilla y León menos. Sí. En Castilla y León, en fin, lo conocéis a lo mejor más vosotros que quieren yo. que la AVE funcione. Pero el carácter recio castellano, sensato, no quiere altibajos. Y creo que la política nacional nos ha dejado, y la experiencia de los gobiernos de coalición, que los vodeviles y los sainetes van intrínsecos o van de la mano a los gobiernos de la coalición. prueba la tienes en la entrevista que se le ha hecho al candidato Mañueco. Es difícil sacar una afirmación rotunda, una afirmación contundente. Le decía al oído antes a José Luis, cuando le han preguntado por los partidos localistas, dice, bueno, vamos a ver lo que digan los ciudadanos. Oiga,
es que yo creo que a usted le corresponde decir, en Castilla y León especialmente, los localismos no son buenos para nadie. Necesitamos proyectos regionales y el Partido Popular, el Partido Socialista representan un proyecto regional. Pero ni en Castilla y León ni en ningún sitio, ¿eh? Ya, pero quiero decirte que no nos vamos a engañar. Alfonso Fernández Mañueco, que por cierto en las elecciones, ya son las segundas elecciones en las cuales el foco se sitúa en Castilla y León. Hace 4 años le fue regulán, pero siguió siendo presidente, y yo creo que es la ocasión de aprovechar para los candidatos serios la oportunidad de tener el foco puesto durante 15 días en una realidad, la de nuestra tierra, José Luis, que no es la mejor del mundo, que no es la mejor del mundo. Esa es tu valoración, eso ya veremos. A ver, ¿cómo has dicho tú? Que la realidad, que no es la mejor del mundo. Hombre. Vamos a ver el 15 de marzo. Que ponga yo a citar aquí, Chema, a enunciar los problemas pero que Chema, 30 años después, 40 años tú lo has dicho después, antes, siguen sin resolverse. deja que la gente hable y opine en las urnas. Oye, pero a mí Ya lo ¿para qué me veremos. traes? Para Bueno, claro, opinar claro, también, por ¿no? supuesto, pero no, me haces así como cómplice de tus opiniones. Nos vamos a publicidad. No te asustes. A la hombre, vuelta no te asustes. hablamos con Chema Nieto. Bueno, estamos de vuelta. Vamos ya con la viñeta de Chema Nieto, que hoy está preocupado, como todos, por la red ferroviaria española y nos da algunos consejos. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. ¿Cómo proceder si un día van a coger un tren y se encuentran un tirafondo rielero con este aspecto oxidado en la vía del tren? Pues extraen el tirafondo rielero, no les costará, porque están bastante sueltos, se lo llevan a casa y lo dejan en una solución de vinagre blanco durante 24 horas. Al día siguiente lo cepillan bien, le aplican un convertidor de óxido, un esmalte antioxidante y para terminar en la cabeza le colocan una foto de la cara de Óscar Puente, que es uno de los materiales más duros que se conocen. Vuelven a la estación, colocan el tirafondo en su sitio y pueden continuar el viaje con toda tranquilidad. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, pues ahí lo vemos. Sí, en eso podemos coincidir todos, de que Óscar Puente es de material duro, es un político duro, pero como ya hemos hablado de él antes, sobre todo Ketty Garat, quiero preguntaros brevemente que me digáis qué deberíamos aprender de esta tragedia que ha ocurrido en Córdoba. Carlos. A mí me cuesta mucho responder a esa pregunta, no me pilla desprevenido, pero lo que teníamos que aprender es solamente una cosa, debíamos aprender a decir la verdad, que nos está diciendo y está haciendo exactamente todo lo contrario. La gente que ha muerto allí, la gente que todavía herida y que está en los hospitales, yo he hablado con un médico de ahí hace 24 horas, me decía que está absolutamente espantada de lo que está pasando. Yo creo que deberíamos de aprender a no precipitarnos, ninguno, ni los periodistas ni los políticos. Pero en Esas este ansias caso, por saber qué ha pasado, ¿no? Que también a veces somos un poco, en fin, irrefrenables, ¿no? que en ocasiones juegan malas pasadas. El periodismo tiene que hacer su función y nosotros nos pagan y nuestro trabajo es básicamente fiscalizar al poder y buscar explicaciones a cosas que están ocultas o que están en el subsuelo y los políticos no se tienen que precipitar. Yo tengo la teoría, fíjate, José Luis, de que a Puente no le han dicho toda la información. Me cuesta creer que alguien mienta de esa manera tan burda a sabiendas. Yo creo que a Puente no le han dado toda la información de manera puntual. No es normal que salga diciendo esto es un bulo de una manera tan agresiva contra 2 medios de comunicación y que luego precisamente desde el mismo ente que le está dando información al ministro, a Adif y Renfe, salgan a desmentirle. Ahí algo está fallando en el cauce de información desde el departamento técnico al político. Chema. Sí, yo creo que a medida que se profundizan las investigaciones, cada uno comienza a ver qué parte de responsabilidad ha tenido y la naturaleza humana dice que cada uno puede tender a protegerse. Es decir, los ministros no son los que hacen las soldaduras, ni la empresa que hace no sé qué cosas y tal. Lo que quiero decir con esto es que la obligación del buen gobernante es velar
por el funcionamiento ordinario de los servicios y, por lo tanto, no se trata tanto de construir, de ampliar, de estrenar, sino de mantener en condiciones óptimas los servicios que nos arreglan la vida a todos. Es que eso da menos brillantez. Eso no se inaugura todos los días. Eso es menos brillante. Y cuando todo esté, en fin, lo suficientemente esclarecido, claro que se tienen que asumir responsabilidades y los ciudadanos tienen derecho a saber toda la verdad siempre. Bueno, yo añadiría empatía con las víctimas también, que yo creo que está faltando. Bueno, nos vamos ya, Carlos, Ketty, Chema. Gracias como siempre. Mañana nos volvemos a ver a las 10:30 aquí en Castilla y León Televisión. Cuestión de prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.